Jueves 15 de diciembre de 2022, bienvenidos a Contacto Directo, un muy buen día para todos quienes siguen este espacio de análisis y opinión. Nuestros invitados de hoy son Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, con quien analizaremos la postura, la posición política a la consulta popular convocada por el gobierno por parte de una de las agrupaciones que ya se inscribió ante el CNE para llamar a votar por el no a todas las interrogantes del Ejecutivo. También nos acompañará Karen Sichel, la asesora jurídica de la Presidencia de la República, quien ha sido la voz oficial que ha venido defendiendo este proyecto de gobierno. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, hizo duras críticas al sistema de justicia del Ecuador. Dijo que los cárteles del narcotráfico se pelean por su control y señaló que todo está estructurado para garantizar la impunidad. El diplomático pidió al país trabajar de manera conjunta para derrotar a lo que él denominó como sindicato criminal. Para empezar, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, aclaró por qué hace un año dijo que en el Ecuador existen narcogenerales. Mencioné en voz alta un tema que ya hablaba muchas personas, pero solamente en voz baja, narcogenerales. Ante decenas de participantes en la Jornada Internacional Iniciativas Anticorrupción en la Universidad Andina, el diplomático habló de cómo avanzó el narcotráfico en el Ecuador. País número 1 de tránsito de drogas en el mundo, quizás. Y los carteles ahora están peleando entre ellos por control de las rutas, de los puertos, de las cárceles y de la justicia. En ese contexto, cuestionó al sistema judicial. ¿Alguien me puede explicar por qué hay que notificar formalmente a un sospechoso de la apertura de un caso en plena etapa de la investigación? Hizo una comparación de lo que esto hubiera representado en la investigación de uno de los capos más poderosos del narcotráfico en Colombia y el mundo. Es como decir, estimado señor Pablo Escobar, le escribo para avisarle a usted y a su abogado que hoy hemos abierto una investigación en su contra por el atentado, el bombazo de anoche, y otra por el asesinato, el sicariato esta mañana. No hay acusación todavía en su contra, porque solamente ahorita empezamos a investigar. Pero ahora estás avisado. Que tengas un feliz día. Firmado formalmente Fiscalía General del Estado. Imagínense, tan absurdo que Colombia cambió esta normativa hace décadas. ¿Y Ecuador? Ecuador. Citó un caso específico y reciente en el Ecuador. Y cuando ahorita los tribunales están considerando devolver hasta 10 millones de dólares en efectivo, en un caso, solamente en un caso, a la familia del líder de una pandilla, y solamente porque él fue matado el capo fue matado por otros delincuentes. Es lo que reclama la familia de Leandro Norero, asesinado en la cárcel de La Tacunga, quien era investigado por narcotráfico. El crimen organizado y la corrupción toma ventaja de jurisdicciones donde la institucional está en construcción, porque les garantiza la impunidad. Sobre la extradición por estos delitos, uno de los temas de la consulta popular, el embajador Fitzpatrick consideró que es una salida contra la impunidad. La consulta popular ha sido convocada. Una papeleta adicional recibirán los ecuatorianos el próximo 5 de febrero para pronunciarse sobre las 8 preguntas que fueron propuestas por el presidente de la República. En la sociedad hay sectores que se decantan a favor y en contra de las propuestas que hace el régimen. Unidad Popular presentó ya al Consejo Nacional Electoral su registro para hacer campaña en contra de la consulta. Llamarán a votar que no. Las razones las vamos a analizar con Giovanni Atariguana, director nacional de esta organización política, otrora Movimiento Popular Democrático. Buenos días, Giovanni, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un saludo a toda la audiencia de Ecoavisa. Giovanni, ¿cuál es la visión general? ¿Por qué ustedes harán campaña por el no?
Primero porque la consulta de Lasso no resuelve con ninguna de sus 8 preguntas los problemas más acuciantes que enfrentan las familias ecuatorianas. Porque la intención política del presidente Lasso es lavar su imagen sobre la pésima gestión gubernamental y es una consulta tramposa que busca que el Ejecutivo concentre precisamente los poderes al prorrogar los organismos de control. Porque somos parte de esa inmensa mayoría de los ecuatorianos que no le creemos al presidente Lasso y porque creemos que es la oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano para hacer de la consulta un instrumento poderoso y castigar la pésima gestión del presidente Lasso. Ahora, creer que una consulta popular, independientemente de las preguntas que contenga, va a resolver problemas estructurales de un país es cuando menos una ingenuidad. Una consulta popular, en teoría, debe generar herramientas que le permitan a una institucionalidad avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos sociales, económicos y políticos que se han propuesto. Y esto último, ¿ustedes tampoco lo identifican? Hemos revisado las 8 preguntas, Lenin, y todos los anexos. Se quiere reformar 42 artículos de la Constitución y hay más de 40 transitorias, donde de paso ahí está la trampa. Pero ninguna de estas preguntas mejoran las condiciones de vida de la población, ni crean las herramientas, por ejemplo, para combatir el costo de la vida, crear fuentes de empleo, tampoco el tema de seguridad. Y más bien, se trata de una jugada política del régimen que quiere buscar llevar el agua a su molino. Por tanto, el pueblo ecuatoriano no puede dejarse meter gato por liebre y tiene que decirle no a Guillermo Lasso y su consulta. El gobierno está posicionando una narrativa que plantea que los narcotraficantes y los corruptos son quienes le temen a la extradición. ¿Qué opinión le merece a usted aquello? En primer lugar, el gobierno intenta dividir a los ecuatorianos entre narcotraficantes y gente honesta. Por supuesto que todos los ecuatorianos, la inmensa mayoría, estamos contra la delincuencia y el narcotráfico. El tema es que el presidente quiere posicionar la extradición como la panacea, como que va a resolver el tema de la violencia, el sicariato y el narcotráfico. Presidente Lasso, queremos hablar de combate efectivo a la corrupción y al narcotráfico. Empiece reponiendo los radares que hace un año quitaron en Montecristi. Empiece efectivamente dotando por fin de escáneres a las aduanas ecuatorianas y a los puertos, porque ahí se sale el 80% de la droga. E investigue y denos respuestas sobre los narcogenerales. El tema de la extradición es un tema que hay que debatirlo, porque tiene que ver con el derecho de los ecuatorianos a ser juzgados por nuestras leyes y nuestros jueces. Pero al final del día también veamos el tema de la utilidad práctica. México, Colombia tienen esa figura y el narcotráfico no ha terminado. Combatir el narcotráfico requiere medidas estructurales que precisamente el gobierno no quiere adelantar. Se trata, por ejemplo, de reactivar la economía, de combatir la pobreza, de invertir en las áreas, digamos, históricamente desatendidas como Esmeraldas, como los barrios populares de Guayaquil, invertir en lo social, invertir en educación, precisamente lo que el gobierno no hace. Cuando usted se refiere, Giovanni, al control que el gobierno ejercería en el nombramiento de las autoridades de control, quisiera que nos comente cómo es que llegaron a esa conclusión y le hago esta consulta, porque los anexos señalan con claridad que será la Asamblea Nacional la que se encargue de esas designaciones, de llegar a ser aprobada esa pregunta. Una asamblea, además, en donde el gobierno no tiene ni de lejos una mayoría. Entonces, ¿cómo es que ustedes prevén que será Guillermo Lasso quien ejercerá ese control? ¿Cómo llega a esa cooptación que ustedes denuncian? Hay que leer la letra pequeña, Lenin, en el anexo, y sobre todo las transitorias. El presidente de la República nos plantea que sea la Asamblea, lo cual es debatible quien nombre las nuevas autoridades, porque finalmente habrá reparto también de las fuerzas políticas. Pero más allá de eso, la transitoria establece que el presidente de la República tiene 6 meses para enviar un proyecto de ley para normar los concursos. La Asamblea, 1 año para tramitar esa ley y seguramente 6 meses para hacer los concursos. Mientras tanto, la transitoria establece que las actuales autoridades, Contralor, Defensor del Pueblo, etcétera, que están de buenas juntas con el presidente de la República, van a ser prorrogados en 2 años de funciones. Es decir, el presidente Lasso va a concentrar en lo que queda de su mandato el poder. Y cuando hay concentración de poder, como ocurrió con Correa, hay paso a la impunidad y por tanto a la corrupción. Entiendo que desde la posición que ustedes tienen no conciben la posibilidad de que este gobierno pueda presentar una propuesta buena para el país. Tiene vedada esa posibilidad. A las pruebas nos remitimos.
A la gente hay que juzgarle no por lo que dice, sino por lo que hace. Año y medio el gobierno se ha mostrado totalmente incapaz de resolver los problemas de la población. Es indolente con el dolor del pueblo ecuatoriano, y por eso es que llamamos a los sectores sociales que son mayoritarios y que han sido atendidos por este régimen, a esos jóvenes que están sin universidad, a esos millones de desempleados, a esas familias que no tienen medicinas para sus enfermos, a que utilicemos la campaña de la consulta popular, la fuerza del voto, para hacer un castigo efectivo a este gobierno del banquero Guillermo Lasso. Un plebiscito que evalúe la gestión de Guillermo Lasso. ¿En eso plantean ustedes que se convierta esta consulta? Por supuesto, este será un paso muy importante para llamar la atención de todo el sistema político. Nosotros compartimos el hartazgo de la población con el presidente Lasso y también con la Asamblea Nacional. El triunfo del no en la consulta popular sería un paso muy importante para que se vayan todos, para que no solamente se vayan los actuales asambleístas que han defraudado al pueblo ecuatoriano, sino el propio presidente de la República y se adelanten las elecciones. Si no hay un cambio de política que implica cambiar el gobierno, por supuesto, la pobreza, el hambre, el desempleo que agobia a los ecuatorianos no tendrá salida. Este cambio de política que ustedes plantean, con el mismo sistema que tenemos, nos daría exactamente el mismo resultado. ¿Por qué creen ustedes, Giovanni, que establecer controles para que los partidos políticos en el Ecuador dejen de ser organizaciones de alquiler es una mala idea? Se lo pregunto pensando en que ya va siendo hora de que se acabe con esa alcahuetería de que existan cientos de organizaciones políticas en un país de apenas 18 millones de habitantes. Nosotros compartimos la necesidad de que terminen los partidos de alquiler, que de paso sus representantes son los que el gobierno termina comprando para hacer su bloque legislativo, los llamados independientes. Pero el tema es que esta consulta es innecesaria particularmente en ese tema, porque las últimas reformas al Código de la Democracia vigentes desde el año 2020 ya establecen la obligación del Consejo Nacional Electoral de auditar, por ejemplo, el tener el 1% de firmas. En todo caso, es un tema de democracia. Nos quieren decir ahora que reducir el número de asambleístas va a cambiar la democracia. No, el tema de la asamblea no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Porque si llegan los mismos y están sirviendo intereses de la corrupción a las oligarquías, no habrá cambiado nada. Lenin, usted recuerde que el viejo Congreso tenía 60, 80 diputados, pero era la misma vaina, como dice el pueblo ecuatoriano. El tema es de calidad, no de cantidad. Adicionalmente, si revisamos la letra pequeña del anexo de la Asamblea, hay un golpe a la democracia, al criterio de representatividad, porque nos dicen que hay que reducir el número de asambleístas, pero pasan los asambleístas nacionales de 15 a 34. Eso significa que ciudades grandes como Quito y Guayaquil van a concentrar la representación, mientras todas las provincias van a disminuir su representatividad. Varias tendrán 1 y apenas 2 legisladores. Paralelamente a la consulta, el gobierno presentó una propuesta de reforma constitucional a la Asamblea para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria el trabajo de la Policía Nacional. Ustedes en el 2015 se opusieron a las enmiendas que fueron aprobadas por el legislativo de esa época y donde constaba este tema. Eran los tiempos en que la Asamblea Nacional aprobaba todo lo que les enviaba el entonces presidente Rafael Correa. Hoy, ¿mantienen esa posición del 2015? ¿A esa reforma constitucional también se oponen? Nosotros creemos que para combatir la delincuencia es necesario medidas integrales, que reitero, tienen que ver con la inversión y la reactivación productiva, con generar fuentes de empleo, por combatir la pobreza, por invertir en la educación en todo el territorio nacional. El tema de la represión y de la corrección es parte, por supuesto, hay que empezar fortaleciendo la fuerza pública, particularmente la policía, pero hay que hacer una depuración inmediata. El papel de los militares es la defensa de la soberanía y salvaguardar las fronteras ecuatorianas. Nosotros somos coherentes, lo hicimos y nos opusimos a esa propuesta de Rafael Correa y hoy también lo hacemos frente a lo que nos plantea Guillermo Lasso. Quienes han estado en estos meses bajo varios estados de excepción con tropas militares saben, en Esmeraldas, en la zona 8 de Guayas, que la presencia de los militares finalmente no tiene ningún efecto positivo a la hora de controlar la delincuencia. Son otras las formas que debe utilizarse.
Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. Gracias, Giovanni, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, y invitar al pueblo ecuatoriano a decirle no al gobierno, a castigar a Guillermo Lasso. Y luego de la pausa volvemos con Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. ¿Cómo rebaten a quienes harán campaña por el no en la consulta popular? Ya regresamos. Así como hay sectores que se oponen a la consulta popular, otros la defienden, consideran que es necesaria, fundamental, para generar herramientas que permitan avanzar en cambios estructurales en distintos ámbitos. El gobierno, proponente de la consulta, la va a defender, la va a promocionar para que la población se pronuncie a favor del sí. Vamos a conversar sobre esto y sobre el contenido de algunas de las preguntas más observadas de las 8 propuestas por el jefe de Estado. ¿Con quién? Nos acompaña la abogada Karen Sichel, la asesora jurídica de la Presidencia de la República. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Abogada, ¿cómo van a utilizar o a evitar utilizar infraestructura del Estado? ¿Cómo van a hacer la campaña desde el Ejecutivo a favor de esta consulta? Y digo a favor porque son quienes la propusieron y no podrían hacer otra cosa. ¿Y cómo van a evitar el uso de recursos públicos que está prohibido por la ley y que sin embargo nunca nadie ha cumplido? El Consejo Nacional Electoral acaba de abrir las inscripciones y cerrarlas también para las organizaciones sociales y organizaciones políticas que van a estar autorizados para efectuar la campaña. En efecto, ya se han inscrito dentro de esos movimientos políticos y también organizaciones sociales quienes apoyan tanto la propuesta del sí como la propuesta del no por cada pregunta. Es obligación del gobierno, por nuestra parte, elaborar e informar sobre todo a la ciudadanía respecto del contenido de las 8 preguntas. El gobierno asumirá esa responsabilidad informativa con responsabilidad para precisamente que los ecuatorianos puedan libremente elegir y tomar una decisión sobre cada una de las 8 preguntas, mientras que las organizaciones que sean aprobadas y controladas por el Consejo Nacional Electoral deberán efectuar la campaña correspondiente. ¿E identifican una distinción entre informar con responsabilidad y hacer campaña a favor del sí? Sí, sin duda. Yo creo que existen muchos errores en la concepción de varias de las preguntas. Acabo de escuchar al anterior invitado que, por ejemplo, hablaba sobre los anexos y decía la trampa está en los anexos. Eso es falso. No hay trampa en los anexos. Es fácil hacer una aseveración generalizada sobre lo que consta en los anexos y lo difícil luego es desarmar esa aseveración. Es cuestión de que cada uno de los ecuatorianos entiendan y se informen respecto de los anexos que van a estar incluidos y que van a modificar la Constitución para que se observe que tienen plena concordancia con cada una de las preguntas. Este es un análisis que lo realizó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, de hecho, efectuó 2 controles y modificó ciertas cosas precisamente para garantizar que la voluntad de los ecuatorianos se respete. Con lo cual, distinto a lo que pasaba en otros gobiernos, esta consulta es la primera vez que se somete a un control real por una Corte Constitucional que está garantizando que en los anexos no exista letra pequeña, no exista trampa, sino que al contrario, garantice la voluntad de los ecuatorianos. Ahora, Karen, el gobierno plantea 8 preguntas, sin embargo, hay posturas como las de Unidad Popular que sostienen que la consulta popular se tiene que convertir en un referéndum sobre la gestión del presidente de la República luego de casi 19 meses de gobierno. ¿Cómo lo toman? Yo creo que era de esperarse que las organizaciones políticas no se encuentren a gusto con las preguntas de la consulta, porque existen varias preguntas que buscan precisamente ponerles en orden a las organizaciones políticas. La pregunta 5 sobre los movimientos políticos busca eliminar a los movimientos de escritorio, busca que el Consejo Nacional Electoral realmente ejerza un control biométrico para que se acabe la corrupción de las firmas, busca que exista un registro electrónico donde cada ecuatoriano pueda ver a qué organización política pertenece. Eso no les va a gustar a las organizaciones políticas porque no les va a gustar que les controlen. Han estado en el poder por años y jamás han querido que se les controle, jamás ha querido que los ecuatorianos puedan saber a qué partido, a qué movimiento pertenece. Claro que no les va a gustar, entonces no es de sorprenderse que hablen en contra de la consulta en términos generales. Ahora, acabo de escuchar también lo que mencionaba su anterior invitado y
en efecto, hay varios errores ahí. Él decía, por ejemplo, la pregunta de los movimientos políticos, esto ya consta en el Código de la Democracia. Eso es absolutamente falso. Hay que hablarle a la ciudadanía con la verdad. La Constitución permite que los movimientos políticos se proliferen y el Código de la Democracia también. El Consejo Nacional Electoral no puede ejercer un control respecto de los movimientos políticos. Lo hace solamente sobre el 10% de sus integrantes. Esto en la literatura regional no es raro, porque en el Ecuador y así como en otros países de la región, la proliferación de movimientos políticos se encuentra muy vinculada al narcotráfico. No es de sorprenderse que los movimientos políticos no quieran control, así que lo asumimos como una consecuencia de tomar las decisiones correctas. Decía también Giovanni Atarihuana que el gobierno busca hacerse con las autoridades de control o al menos congelar a las actuales, que son las que no investigan casos como Pandora Papers, entre otros. ¿Cómo entienden ustedes esto? Entiendo esto como un profundo desconocimiento de las preguntas de la consulta. La oposición debería darle más argumentos al Ecuador que el todo no, porque el proponente es el presidente. La oposición debería dar argumentos en función de cada una de las preguntas. Y esto implica que no se ha leído, por ejemplo, la pregunta 2. Si es que lo que se busca es que se investiguen los actos de corrupción, si es que lo que se busca es que se investiguen a los criminales, entonces ellos deberían ser los primeros en apoyar la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Lo que busca la pregunta 2 de la consulta es entregarle a los ecuatorianos una fiscalía autónoma, independiente, no politizada. Es entregarle a la Fiscalía la capacidad de limpiar a la corrupción que existe actualmente en la carrera fiscal, a los fiscales que están haciendo mal su trabajo, la capacidad de seleccionar nuevos fiscales basándose en criterios de profesionalización. Ese poder no va al Ejecutivo, no va a los movimientos políticos, va a la Fiscalía, a las personas honestas, a los ecuatorianos honestos, debemos buscar una Fiscalía autónoma. Y esa es la pregunta, si es que queremos que se investiguen los actos de corrupción, queremos una Fiscalía autónoma. Y ese es un paso estructural para precisamente que se investiguen los actos de corrupción. Y no nos olvidemos de la pregunta de la extradición también. Usted hace énfasis y dice los ecuatorianos honestos. ¿No es un ejercicio de maniqueísmo político el tratar de posicionar que quien no apoya a la consulta está a favor del narcotráfico y es deshonesto? Creo que lo más importante de la consulta es que nos ofrece 8 preguntas distintas. Creo que lo más importante es que los ecuatorianos debatamos en función de cada una de las preguntas. Pero el debate tiene que ser responsable, el debate tiene que ser con argumentos. Si es que estamos a favor de que se fiscalice a los corruptos, deberíamos entonces dar argumentos por qué no estamos a favor de que la Fiscalía sea autónoma. Si es que estamos a favor de que los corruptos sean sancionados y de luchar contra la impunidad, entonces expliquemos por qué estamos en contra de la extradición. Que no nos olvidemos que la pregunta... sostenga, abogada, que no está de acuerdo con la extradición por un asunto de soberanía, quizás señalando que se debería apuntar a mejorar el sistema judicial para que no necesitemos que otros nos den juzgando a los delincuentes. Argumentos puede haber muchos. Lo que preocupa es que el gobierno pretenda clasificar en 2 bandos a los ecuatorianos. Los que están conmigo son los buenos, los que no, ellos son narcos. Creo que lo importante, Lenin, reitero, es llamar al debate. El debate informado y la oposición informada le hace bien al país. La campaña del todo no, porque por el proponente no le hace bien al país. Si es que, por ejemplo, tomamos el caso de la extradición para decir que la extradición atenta contra la soberanía, debatamos al respecto, debatamos sobre cómo el crimen organizado transnacional es un fenómeno que atenta contra el desarrollo, que atenta contra el empleo, que atenta contra la vida de los ecuatorianos. Es una figura que ha sido avalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas. Es una figura que no solamente se va a aplicar en contra de los narcotraficantes, sino también de los corruptos. En otras palabras, Lenin, yo creo que el debate responsable, el debate argumentando es muy bueno para el país, pero la oposición tampoco puede asumir una narrativa del todo no, simplemente por la calidad del proponente. Eso no le hace bien al país, es insultante para los ecuatorianos, porque cada una de las preguntas tiene una complejidad y una profundidad importante que merece ser analizada con responsabilidad, abogada, de ambas partes. Ahora, en un inicio se entendía que
el tema de la extradición era para narcotraficantes, para gente relacionada con el crimen transnacional. Usted ha hecho una ampliación o una aclaración a este tema al señalar que también serían extraditables los corruptos, y entonces ya muchas posiciones empiezan a tener sentido. ¿Cómo es esto? Así es, Lenin. La figura de la extradición es una figura que se regula a través del derecho internacional público. Es una herramienta realmente. Es una herramienta que permite a los sistemas de justicia cooperar entre sí, particularmente en el Ecuador, para que quienes se encuentran delinquiendo en nuestro territorio puedan ser juzgados y sancionados fuera del país, es decir, expulsarles a los criminales. ¿Pero de qué delitos? De los delitos del crimen organizado transnacional. Los tratados aplicables en esta materia han reconocido a 8 delitos hasta el momento como de esta categoría. Entre estos están el lavado de activos, el tráfico de personas, de mujeres, de niños, de migrantes, el tráfico de armas, la corrupción, entre otros. Entonces, aquellas personas, aquellos ecuatorianos que están delinquiendo, por ejemplo, aquellos ecuatorianos que robaban durante el COVID, que fueron tan inhumanos de robarles a los ecuatorianos cuando había una crisis de enfermedad, que creo que todos veíamos con tristeza y con desesperanza que hay ecuatorianos dispuestos a robar la vida de las personas en crisis sanitarias. Esas personas que delinquieron podrán ser sancionadas y juzgadas si es que esos crímenes se consideran como transnacionales. Aquellos que se unen para robarle al Ecuador podrán ser expulsados y podrán ser sancionados fuera del país. Si los electores llegaran a aprobar la consulta, con eso no es suficiente para alcanzar cambios profundos, ni siquiera en los temas que abordan las preguntas. Solo sería un comienzo. ¿Cómo lo complementarían? ¿Cuál es el plan? Lenin, es cierto. El Ecuador tiene problemas estructurales y complejos. La consulta, sin duda, es un paso adelante para solucionar estos problemas. Es una herramienta más, pero no es la única y no será suficiente. El gobierno y todas las funciones del Estado estamos llamados a actuar en contra del crimen. El gobierno está tomando las medidas necesarias, fortaleciendo a las fuerzas públicas. Solamente el día de ayer, nuevamente, se retuvo y se detuvo a la cabecilla de los lobos. Esperamos que la justicia, por su parte, no lo vuelva a dejar salir, y todas las instituciones del Estado tenemos que unirnos. La Asamblea Nacional, con la propuesta de reforma parcial a la Constitución, es necesario la unidad. Es importante recordarles a los ecuatorianos que el enemigo no somos nosotros, no somos los ecuatorianos, son los criminales quienes vulneran sistemáticamente nuestros derechos, le roban al Ecuador e impiden el desarrollo y el empleo. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Aquí cerramos este jueves en Contacto Directo, pero las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Que tengan todos un buen día.